Crecí en un hogar espiritual donde mis padres fueron pastores de una iglesia, misioneros, y donde durante mucho tiempo no me sentí identificada con la religión que practicaban, pero sí con la relación que me enseñaron a tener con Dios y con todos los valores que me ayudaron en los momentos duros de mi vida. En esta conversación abierta y muy profunda con mi madre, hablamos acerca de cómo se viven las etapas de vida entre padres e hijos con estas diferencias y la sanación que ocurre cuando se dejan ser, cuando ambas partes aceptan la totalidad del ser del otro, en lugar de querer proyectar lo que queremos ver en ellos. Bienvenidos al podcast de Be Generation Love. Mi nombre es Sarah Macmillan. En este espacio te inspirarás a pensar diferente. Hablaremos de cómo amarnos, de cómo sanarnos, de cómo nos transformamos y lo más importante, qué estamos haciendo para crear el nuevo mundo que queremos ver. Porque para ver cambios debemos ser el cambio. Así que espero inspirarte a vivir una vida más amorosa, más intuitiva, más consciente y con muchísimo propósito. Bienvenidos a Be Generation Love. Mami, estoy muy feliz de tenerte hoy en mi espacio. Yay, yo también. Quería decirte que eres la persona más importante en mi vida. Has sido una fuente de inspiración y es un honor tenerte como mi mamá, como mi guía, como una amiga. Te quiero decir que ahora que soy madre te admiro muchísimo, muchísimo más. Gracias por estar a mi lado durante tantos momentos difíciles que tuve en algún momento, que fue hace muchas vidas, pero sé que no fue fácil de manejar. Gracias por todo eso y por todo lo que me has dado, por todo lo que has dejado hacer. Te amo, te honro y gracias, mamita linda, de verdad, de todo corazón por estar aquí. Estoy muy feliz de tenerte como mi primera invitada porque te lo mereces por Ay. aguantarme tanto tiempo. Bienvenida, mami. Thank you, thank you. Gracias. Estoy feliz, feliz de estar aquí también. Thank you. Qué rico, qué rico. Y nunca hemos tenido este espacio público para hablar ni de tu historia ni de mi historia juntas. O sea que esto nunca lo hemos hablado en público. Y sé que tenemos muchas historias, mucho recorrido, nos ha pasado de todo, pero Sí. sí, literal. Y hoy quería que nos contaras un poco de cómo empezó tu camino, cómo llegaste a tu espiritualidad, cómo te encontraste, cómo encontraste a Dios, porque bueno, sé que fue de una forma súper especial también, muy única, y me gustaría que nos hablaras un poquito de quién eras antes de encontrar tu propio camino y tu propia verdad y, y un poco de esa historia de cómo lo encontraste. Em, bueno, vamos a escoger unos pedacitos de esto. Em, Fui levantada en una familia muy linda, muy unida, con unos papás especiales, en una época pues muy diferente, por supuesto, ni siquiera compararla con la época de ahora, sino cuando tú te criaste, eran otros conceptos, ¿no? Em, Papá y mamá siempre inculcando la honestidad, integridad, la verdad. Fue un tiempo muy lindo. Em, Vivimos muchos años en Estados Unidos porque papá primero estuvo allá como cónsul de Colombia y luego trabajó muchos años en las Naciones Unidas. Y pues de allí nos vinimos a Colombia a vivir. Ellos siempre quisieron que sus hijos fueran levantados aquí en medio de este calor familiar y bueno, tantos primos y tú sabes cómo es la vida acá, ¿no? Y a pesar de que la familia de mamá estaban viviendo allá porque ellos
habían hecho un trabajo muy lindo en que Reader's Digest lo comenzaron a sacar en español y ellos fueron los que hicieron esto. Entonces, bueno, ya llegué acá, me dio literalmente un shock cultural. Yo no sabía qué hacer porque yo no podía montar bicicleta en la calle porque eso no era de niñas. Yo no podía usar ni siquiera, no shorts, bermudas, porque las niñas no usaban sino faldas y vestidos. Y bueno, muchas cosas de esas. Entonces, cuando entré al colegio, pues yo era como la persona rara porque hablaba inglés en esa época. No sé, pues no sé, no había la facilidad de viajar como es hoy en día. No era común. Entonces yo hablaba inglés y se me acercaban como si yo fuera, no sé, una persona rara. Y luego mamá y papá, después de ese primer año que fue horrible, eh, tenía 11 años, entonces claro, yo quería mi sándwich de peanut butter and jelly y eso no existía, no lo conocían, ni pantajado tampoco lo había, cereal no había sino avena. Bueno, eran muchas cosas que para una niña de 11 años pues es su mundo y es a lo que está acostumbrada, entonces era muy difícil aunque hablaba español, pero claro, tenía un poco de acento, entonces yo era la gringa y bueno, yo no sabía qué hacer con todo esto. Y luego papá tenía mucha ilusión que estuviera en un colegio religioso, pues a mí me dio mucho susto porque yo no había estado en un colegio, sino colegios pues con co-ed, ¿no? De hombres y mujeres, muchachos y niñas. Pero esos años para mí fueron muy lindos porque comencé a entender muchos principios que me habían enseñado en la casa. Eh, Tenía unas profesoras, unas monjas maravillosas y se me despertó, creo yo, esa búsqueda espiritual que tenía. Y cuando ya estaba, pues, a finales, ya para como un año para graduarnos o 2 años para graduarnos de bachillerato, comencé a tener muchas preguntas. Había una clase que se llamaba moral y entonces hacía preguntas no por hacer a mal aunque éramos pues una clase que de verdad hacíamos muchas pilatunas y eso sí era muy intencional lo que hacíamos y pues yo lideraba eso. Pero en este Cami, sentido sí ¿cómo era que tú una liderabas eso? total, Are you total, serious? total. Y me metí en muchos problemas. Oh, yes, totally. Y me castigaban los fines de semana y yo tenía que ir al colegio con todo el uniforme de gala, que eso eran zapatos de charol y guantes. Ay, no, horrible. Pero bueno, con tal de uno poder hacer esas cosas chistosas, uno como que ya el castigo no le importaba, el que le importaba eran los papás. Em, pero entonces en esas, un día la monjita que nos daba la clase, ella se desesperó y se salió de la clase y entonces todas nos quedamos frías y me empezaron a decir, ve, Marce, ¿qué le hiciste? Le dije, yo no sé, pero hice preguntas y salí pues corriendo detrás a buscarla y no la encontraba. Pobrecita, estaba en la capilla ahí arrodillada orando, Rezando por rezando. ti estaba, rezando por ti, mami. Yo no sé si era de la desesperación que Dios la ayudara a ella a tener paciencia conmigo o seguramente también por mí. Pero bueno, son esas cosas y en mi búsqueda ya cuando me gradué yo seguía teniendo grupos para reunirnos con exalumnas, hasta con monjas y orábamos juntos, y pues, pero supuestamente yo lo dirigía y no tenía idea de lo que estaba haciendo, sino que siempre fue esa búsqueda. Y entonces en Cali, no, en Colombia, iban a lanzar un producto de maquillaje de mujer que tampoco se conocía y esta marca solo tenía productos para hombres. Entonces ellos querían hacer esto y decidieron hacer un concurso. Yo me emocioné porque yo me metía en todo y siempre era un dolor de cabeza para mi hermana mayor porque cuando papá y mamá estaban, cuando nos vinimos a vivir acá, papá siguió como embajador plenipotenciario para las Naciones Unidas. Entonces ellos viajaban de allá, de Nueva York para acá, y después estuvo en la OEA, entonces de Washington para acá, y yo quedaba al cuidado de mi hermana mayor, que no sabía qué hacer conmigo. Entonces me metí a este concurso y yo no le dije a ella. Y eso era, se compraba un producto y se mandaba la cajita,
Entonces me llamaron un día y me dijeron, bueno, queremos entrevistarte. Me entrevistaron y me explicaron que esto era un concurso de cultura general y que la persona se ganaba 2 tiquetes para ir a Londres con 2 semanas pago. Y yo, no, pues imagínate la emoción. Ya que te digo que no era común ni era fácil viajar porque era muy costoso. Long story short, hacen la entrevista y entonces quedamos 7 finalistas, nos mandan a Bogotá, nos entrevistan ahí en el programa en vivo con Gloria Castaño. eh, y mi hermana me dijo, porque no, tú no podías viajar sola, si eras mujer, tenías que ir con chaperona. Mi hermana dijo, ni te creas que yo voy a viajar contigo y me voy a meter en ese lío con papá. Ella ya estaba casada y ya tenía sus hijos. Entonces le dije, no te preocupes, me llamé a una prima y yo sabía que ella me acompañaba y ella feliz y me acompañó. Pues cuando anunciaron la persona ganadora, fui yo, ahí pues en Live TV, National TV, ahí estaba en Bogotá. ¿En Y, qué año fue y esto, mami? mira, esto fue, a ver, yo me ubico con Juegos Panamericanos, esto fue en el 70, porque yo pedí permiso de no viajar inmediatamente. No, comienzos del 71, porque yo había recibido la capacitación por un año como, como, como traductor bilingüe para los Juegos Panamericanos, que fue el máximo evento que estaba sucediendo en Cali, y me lo concedieron. Entonces apenas terminaron los Juegos, en agosto del 71, nos fuimos para Londres. Pero mamá y papá no sabían de esto, imagínate. Entonces mi hermana me dice, bueno, vas a tener que decirles a papá. Y pues en ese entonces eran telegramas. Entonces les mandé el telegrama diciendo, mami, ¿cómo te parece que me gané un tiquete y nos vamos las dos para Londres? Hasta ahí llegó, no hicieron más preguntas y ya después fue que supieron cómo había sucedido todo eso. En Londres, en ese viaje que fue maravilloso, maravilloso, me ofrecieron pues un contrato, de verdad, pues no, ese no era mi interés era viajar y conocer, pero en medio de eso queríamos ir a teatro y no había boletas, entonces nos mandaron a Holanda, a Ámsterdam, por una semana y nos fuimos allá. Y allá fue que conocí a un muchacho que estaba muy involucrado en trabajar con juventudes y en trabajar en mucho de esto de ayudar a estas vidas y trabajaba en la parte de deportes, que yo era muy deportista. Y él fue el que en realidad me habló por primera vez y me compartió y me dijo, mira, yo no te estoy hablando de una religión como tal, sino una relación con Dios y tal y tal y tal. Eso fue, yo creo que fue indudablemente lo que me conectó, porque ya la búsqueda venía, pero me conectó, me dio un librito, un tratadito, fui corriendo, me acuerdo tanto a la habitación, le dije, mamá, mamá, esto es lo que hemos estado buscando, lo leímos y eso, uy, inmediatamente conectó con nosotros como al corazón, digámoslo así. Al final había una oración, la hicimos. Entonces, ese fue el comienzo de todo en el año 71, imagínate, desde Wow, entonces. qué bonito. Sí. Así que tienes toda esta experiencia, te devuelves a Colombia y ¿qué pasa cuando llegas a Colombia? Y llego a Colombia y pues le comienzo a contar a mi hermana que como que no tenía mucho interés, le cuento a la otra, unas se van conectando, otras no. Y él va a Colombia porque él conocía a un director de un grupo de un movimiento juvenil aquí en Colombia. Entonces él viene a Colombia y, y bueno, y estuvimos hablando, entonces él ya me habló más, compartimos más, me explicó más cosas y coincidió que en ese entonces algunos empresarios norteamericanos aquí, porque nosotros estábamos muy unidos con la colonia norteamericana, tenían un grupo de teatro, entonces mi hermana estaba involucrada con su esposo y pues yo era la chiquita que quería estar metida en todo, entonces ella me llevaba también. Y ellos se habían enterado que algo había pasado en Estados Unidos, que había habido una condición dentro de la Iglesia Católica
muy impresionante y que querían saber qué había pasado porque estaban hablando de una experiencia con el Espíritu Santo y efectivamente se conectaron con un sacerdote que vino aquí a Cali y dictó un seminario maravilloso, maravilloso. Y esa fue otra conexión también de donde nació aquí en Colombia un movimiento que fue muy fuerte, que se llamó la Renovación Carismática Católica, que se extendió de Cali a Bogotá. Entonces yo me fui conectando hasta que en el año 73 ya me fui a estudiar a Estados Unidos y yo quería estudiar educación allá. Y entonces allá fue que en realidad ya se desarrolló todo y bueno, conocí a tu papá, I could say, lo demás es historia. No, la historia con mi papá es súper bonita porque mi papá estaba muy joven cuando ya estaba enseñando. ¿Cuántos años tenía mi papá? Sí, es que tu papá había tenido su propia experiencia muy sobrenatural con Dios y eso fue, él tenía 19 años. Él ya estaba en la universidad, o sea que cuando yo llegué allá, él ya estaba estudiando allá, pero él había tenido su propia experiencia, aunque él fue criado no fue criado en una familia muy creyente. Su abuelo había sido el pastor de la iglesia de ellos por 30 años. Entonces ellos eran una familia también muy unida, muy creyentes y muy linda. Sin embargo, pues él tampoco había tenido una experiencia personal con Dios y eso le cambió la vida totalmente porque pues desafortunadamente él había llegado a un punto en su vida de estar muy involucrado con drogas y bueno, muchas cosas de esas que fueron para tus abuelos un dolor de cabeza por muchos años. Pero cuando esto sucedió en su vida, todo cambió drásticamente, literalmente de la noche a la mañana, porque él iba en camino a suicidarse y un muchacho se le acercó y le dijo, él no lo conocía, y le dijo, Dios me acaba de mostrar que tú te vas a suicidar, quiero decirte, y le habló y le compartió acerca del amor de Dios y esto y lo otro. Y pues a partir de ahí fue ese cambio tan drástico en la vida de tu papá que inclusive él siempre comentaba que este muchacho, que nunca lo volvió a ver en el campus, porque eso fue en la universidad, no lo volvió a ver, jamás supo quién era. Él le dijo que quería orar por él, pero específicamente por su mente y por su cerebro, por las mismas drogas. La condición de tu papá era muy severa y muy extrema. Y le dijo, Dios quiere que tú sepas que te va a dar una memoria sobrenatural para que nunca te olvides que Él fue el que te sanó y que te dio esta vida nueva. Y así fue. Tu papá era impresionante, no solo lo que se acordaba en la vida y en asuntos de la vida y en fechas. Él prácticamente en cuanto a la Biblia y versículos, él nunca tenía que mirar un libro de referencia o una concordancia porque se sabía todo de memoria, pero era impresionante. Pero él siempre decía, esto fue un regalo, un don que Dios me dio para que nunca se me olvide quién fue el que me sanó. Wow, qué bonito. Sí, Sí, me acuerdo que mi sí, papá tenía una memoria increíble, sí, increíble. sí, Y era tú- sobrenatural, sí. definitivamente. Ay, mami, entonces te casas con el gringo. Me caso con el gringo que siempre dije que nunca me casaba con gringo que no hablara español. Y 5 años menor, además. Ay, yo ya tenía mi lista de todas mis exigencias. Y Qué nunca cosa. aprendió a bailar salsa, además. No, 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 es que no bailaba. Yo tuve que enseñarle lo poquito que bailaba. Y bueno, y cuéntanos, te vas para la universidad, te vienes para Estados Unidos a estudiar a Jacksonville, a JU, lo conoces, y resulta que vas a presentarlo a tus papás a Colombia y el gringo se enamora de Colombia. Totalmente se enamora. Bueno, cuando nos conocimos, él no sabía que yo era colombiana, porque como le hablaba inglés, sino que yo lo vi en un lugar que era de jóvenes, era para jóvenes, y entonces él estaba hablando de un tema espiritual del cual yo no creía, porque yo pensaba que no existía. Entonces me le acerco, me presento, él ya me había visto en el campus, en la cafetería, y él no había querido volver a la universidad cuando tuvo esta experiencia porque él dijo que él quería ser como San Pablo y que él quería nunca casarse y que él quería ser misionero por todas partes del mundo.
Entonces, el papá le dijo, a ver, bájate de esa nube y te vas para la universidad y vas a terminar tu carrera. Nada de eso. Em, el papá fue un abogado muy prestigioso y le dijo, ni te creas que no vas a terminar de estudiar. Entonces, cuando regresa, está como en esa lucha personal de él, diciéndole, Dios, ¿por qué me traes acá si yo quiero servirte a ti y no sé qué? Entonces, el Espíritu Santo le dice, porque voy a traer a la que va a ser tu esposa acá. Entonces, cuando él me ve en la cafetería, le señala al Señor y le dice, ella es la que va a ser tu esposa, pero no le puedes decir nada porque tiene circunstancias en su vida que tiene que trabajar y tenía muchas circunstancias. Pero después cuando yo me le presento, pues él se queda aterrado, después me cuenta él, ¿no? Porque era la persona que le había señalado el señor que iba a ser su esposa. Y entablamos una amistad, jamás se me pasó a mí por la cabeza, como te digo, si no hablaba los dos idiomas, español e inglés, yo no quería darle la hora a nadie. Pero bueno, él tenía mucho conocimiento de todo esto, de su relación con Dios, de los estudios que él había hecho con la Biblia y todo. Y yo veía que era apasionado con una relación real. Esto no era algo teológico, no era algo como rígido, religioso, no, era algo muy real y rico y apasionante. Entonces ahí fue que entablamos la amistad y cuando ya Dios nos mostró que teníamos un llamado, un propósito de venir a un país de habla hispana. De todas maneras, ya después a los 6 meses nos comprometimos y eso fue rapidito. Entonces vinimos a Colombia para que y mamá lo conocieran y también él a papá y mamá. Y se enamoró totalmente de Colombia, total, total. Todavía no hablaba español, pero entonces ahí fue que empezamos a buscar la guía de Dios y vimos que sí, que cuando yo me graduara, porque se graduaba antes, entonces nos veníamos a vivir a Cali y pues papá y mamá felices porque dijeron que siempre él fue como otro hijo. ¿Y tú no te querías ir a vivir a Estados Unidos o te gustó quedarte en Colombia? No, yo feliz de venirme a Colombia y feliz de todavía estar en Colombia. Amo, amo mi país. Bueno, mi papá se volvió muy colombiano. Me acuerdo cuando decía con mucho honor que él era colombiano porque le habían sacado los papeles y su cédula, hizo todas las vueltas de los papeles y a mí siempre me parecía tan chistoso y yo decía, pero qué chistoso si todo el mundo quiere son los papeles americanos y tú súper feliz con todo colombiano, pero la verdad es que él siempre fue colombiano de corazón, muy lindo, la Sí, verdad. sí, totalmente. Y cuando él ya falleció, recuerdo que tu abuela, pues ella me preguntó muy prudentemente, pero pues lógico, me dijo, bueno, ¿y cómo será el entierro? Entonces, a mí ni se me había ocurrido, porque inclusive él ya tenía todo aquí en el cementerio, y le dije, no, Nani, va a ser el funeral va a ser aquí, el entierro acá. Y me dijo, ah, pues sí, tiene sentido. O sea, él amaba ir allá y su familia estaba allá, por supuesto, pero era casi como si dijéramos sus raíces estaban aquí, ¿no? De su corazón, indudablemente. Dios hizo un trabajo muy lindo en el corazón y bueno, y yo feliz de estar aquí también en Colombia, como te digo. Mami, y cuéntanos desde ese punto que te vas a vivir a Colombia, porque has hecho un trabajo maravilloso, es increíble todos los sueños que nacieron desde a partir de escuchar esa vocecita al Espíritu Santo, a la intuición, al corazón, que pues mi papá siempre tuvo como ese sueño de ser misionero, ¿no? Y ese llamado y que tú también lo hayas escuchado. Y a partir de eso y de seguir tu corazón, todo lo que construyeron a partir de ahí. Cuéntanos un poco de todo este mundo que has creado, a toda la gente que has ayudado, a todo lo que estás haciendo ahorita en Colombia. Pues creo que si hubiéramos sabido desde el principio todo lo que íbamos a hacer, quizás nos hubiera dado susto y no hubiéramos tomado ese primer paso. Pero Dios es muy lindo, Él le va mostrando a uno pasito a pasito, pasito, así, por como esos procesos que uno vive en la vida. Y sí, llegamos, nos pusimos a trabajar en un colegio,
Y allí mismo en ese colegio, o sea, ¿por qué viene uno? ¿Por qué tiene ese deseo? Siempre es de compartir a la gente y de poderles decir, miren, quizás tú has conocido un Dios un poco distante, pero puedes conocerlo de una manera más relacional. Hay un propósito en eso, etcétera, etcétera. Y ese era el deseo de nuestro corazón, de poderle decir a la gente, oye, hay una manera maravillosa de vivir con un propósito, con una dirección clara de parte de Dios, porque por eso Él nos creó. Y empezamos ahí en el colegio, como era tan natural, porque es una relación con Dios, entonces de manera muy natural comienzas a compartir con otros y cómo estás y tal, o la gente se te acerca y te dice que tienen un problema y tú les ofreces una solución que puede ser duradera, que puede ser efectiva. Em, entonces, ahí fue que comenzó todo y en el mismo colegio iniciamos un grupo entre algunos profesores que estaban interesados y nos reuníamos a compartir, a debatir, a intercambiar ideas. Y fue creciendo ese grupo hasta que dos de las profesoras de allí dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un grupo semanal? Una de ellas ofreció su casa y ahí fue creciendo, entonces sí, la casa y voy a invitar a mis vecinos y tal, hasta que finalmente todo eso se tornó en una iglesia. Y esa iglesia se multiplicó a muchas iglesias en Colombia y ahora, pues no sé cuántas hay, pero sé que hay más de 60 y algo iglesias en Colombia y estamos en 7 naciones también y entonces vamos levantando liderazgo porque indudablemente eso ha sido el llamado muy claro que tenemos es de levantar y de capacitar y discipular líderes para que ellos se reproduzcan en otros líderes. Y eso es lo que hacemos a lo largo de las generaciones. Tenemos una fundación muy linda, muchas de nuestras iglesias tienen fundaciones, nuestro propósito central es educar, capacitar, entrenar. Lo hacemos a nivel de nuestra escuela maternal en Cali, que tenemos ahí niños que se levantan desde los 3 mesecitos hasta los 4 años y medio. Esos son los seniors, los 4 años y medio que se gradúan ya para entrar a un jardín. Y trabajamos con jóvenes, con familias, con la nación, con naciones, en muchos, muchos frentes, pero siempre llevando un mensaje de esperanza y de respuestas para la vida aplicables, muy prácticas. Sí, y en ese ambiente crecí yo. En ese ambiente, hace 44 años este año que lo empezamos, y bueno, no voy a decir hace cuánto naciste tú, pero entonces lo puedes decir tú, pero sí, naciste muy en ese ambiente. Nací en ese ambiente y bueno, es como esa conexión que me encantaría profundizar un poco más porque ya que nos has contado tu historia, que vemos todo eso tan bonito que has creado, tu misión se llama Misión Suramérica, que siempre me ha parecido tan lindo, esa visión que tenían como de llevar más amor, más luz a las naciones. Y yo crecí en esto, yo crecí y me acuerdo que crecí en un hogar donde viajábamos mucho, nos íbamos a las ciudades por Colombia y tú tenías tus reuniones y visitabas iglesias y hablaban y mi papá también hablaba y yo siempre estaba con los niños, como con ese grupo aprendiendo, jugando y así crecí después yendo a otros países contigo, toda mi niñez creo que viajamos, creo que por eso me gusta Sí, viajar tanto. Em, y así nací en este hogar muy especial, que lo he nombrado aquí en el podcast. También he hablado como de este hogar tan amoroso donde me enseñaron estas raíces, perdonar, dar amor, ayudar, porque siempre te vi a ti y a mi papá como en servicio. Y me mandaste una vez a México, a la frontera con Estados Unidos, a construir casas un verano, que me acuerdo que eso me cambió la vida impresionante también, que fue sí. una oportunidad muy bonita. Y, y bueno, de crecer en este ambiente, llegué a la, a la adolescencia. Y Mm, cómo fue para ti después, y para ti, para mi papá, porque cuando uno ya tiene un camino espiritual, cuando de pronto ya encuentras tu propósito, estás haciendo cosas tan bonitas, rodeada de energía súper linda, y resulta que tu hija adolescente entra como en
esta edad un poco rebelde de encontrarme, porque yo también siento que tenía ese mismo deseo que tenías tú como de encontrarte. Yo sentía lo mismo, siento que siempre quise más y siempre quise conocer más de Dios y me fui a la universidad a estudiar teología y era como este deseo constante de entender estas respuestas tan profundas de la vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde Sí. vengo? Siempre tuve como esta profundidad, pero cuando ya llego a la universidad y me da esa depresión tan fuerte, mami, ¿cómo es para una persona que ya tiene un camino espiritual lidiar con todo esto? O sea, ¿alguna vez te criticaron porque, claro, pues uno haciendo todo este trabajo y tus hijos que son tu fruto están así o sientes que no fue tanto eso, sino una tristeza profunda de pronto de no poder ayudar en toda la capacidad a tu hija? ¿Cómo tomaste estos 5 años de que estuve tan deprimida clínicamente y por todo lo que pasé? Pues creo que es un poquito de todo. Siempre habrá gente que te critica, ¿no? Porque tristemente es una condición humana muy real. Y más, claro, si tú estás enseñando una cosa y resulta que tus hijos aparentemente están viviendo otra. Pero la realidad es que pues uno tiene que mirar a todo el mundo y más a sus hijos como personas, personitas. Cuando tú estabas en esa adolescencia, pues no fue una adolescencia difícil. Sí hubo dos incidentes que a mí me marcaron. Cuando tú me llamaste a la sala muy seria y tenías creo que 10 años, máximo 11, para decirme que tú ya eras una niña grande y que por favor respetara tus decisiones y etcétera, etcétera. Pero cuando eso pasó, yo no podía creer. Inclusive no me dejabas hablar, sino que hablaste tú casi todo el tiempo. Y en mi mente estaba diciendo, oh my gosh, esto, esto ya empezó, ahora qué voy a hacer. Nunca he tenido una hija de esta edad antes y pues dependiendo uno mucho de Dios, su sabiduría y, y respetar el hecho que como una personita que estabas creciendo, tú también necesitabas un espacio, pero que tuviéramos consejos sabios y actitudes sabias y acciones sabias contigo de acompañarte, pero de dejar que tú también tomaras decisiones y te equivocaras, porque uno en la vida aprende, ojalá, aprende de las equivocaciones y eso lo vuelve a uno más fuerte. Cuando ya te vas a estudiar, que pues fue joven porque estabas recién graduada del colegio, te graduaste joven y ya tú estabas allá en Estados Unidos y aún en esa época todavía no era tan común viajar como lo es ahora. Y pues yo sabía que no iba a ser muy posible verte con mucha frecuencia. Entonces, cuando te comienza esta condición que ya se reconoció como de una condición depresiva, pues fue muy difícil. Hubo momentos de mucho llanto y mucho autoexaminarse, donde fallé, pues de tu papá y mía, ¿no? Donde fallamos, que no hicimos bien, pero también mirar, pero ella ha tomado sus decisiones y hay que respetarla, pero a la vez decir, pero ¿cómo le ayudamos? Que nos sigue siendo nuestra hija, ¿no? Entonces son muchos sentimientos encontrados y muy difíciles y la verdad, si no hubiéramos tenido esa, esa ayuda tan grande de Dios de poder nosotros saber que podíamos depender de Él, que Él nos podía mostrar y dirigir y también orando mucho por ti, como siempre, pero en esa época pues mucho y sin conocer muchos detalles, porque no conocíamos muchos detalles. En algún momento pude viajar, pude estar contigo, te pude acompañar, pero pues eso fue una excepción a, a a los tiempos que hubiera querido estar contigo todo el tiempo. Entonces, duro, muy duro. Siempre todo en la vida, toda experiencia debería ser una enseñanza, ¿no? Para uno crecer. E indudablemente uno con los hijos crece mucho, pero no quiere decir que es que uno ya se las sabe todas, que uno ya sabe qué hacer. No es así. Mucho, por lo menos de parte mía, mucho tiempo de llanto de angustia y de no saber qué hacer, pero inmediatamente aferrándose a Dios y creyendo en la fidelidad de Él. ¿Y alguna vez perdiste la fe, la esperanza?
Pues hay un dicho que dice que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero la verdad es que fe no se puede tener sin esperanza. Entonces, ahí es donde digo que cuando uno se siente tan débil y está mirando a nivel natural todo lo que está pasando y no puedes negar que eso está pasando, hay que levantar los ojos en Dios, en las promesas que Él ha hecho y tener fe. Ahorita que soy mamá y me devuelvo a todos a esa época de mi vida que fue de tantos sube y bajas, era como me sentía bien y después me sentía mal y después otra vez bien, pero era como en caída, o sea, subía y era en bajada mal. Sí, Esos picos emocionales en los que estaba. Eh, Me acuerdo que cuando tuve hijas te llamé porque sentía como, cuando me volví mamá, valoré tantas cosas, mami. O sea, yo fui mamá a los 32 años y empecé como a darme cuenta como la naturaleza es de sabia, de querer que seamos mamás jóvenes y como, y siento que es la misma naturaleza queriendo que honremos a nuestras madres en todo lo que han hecho, porque hasta que uno no es mamá, es imposible entender el amor de una mamá. sí, es verdad, es verdad. Y eso me despertó, me acuerdo que te llamé varias veces a pedirte perdón, o sea, tenía un remordimiento, era como una angustia, era como, Dios mío, ¿por qué fui tan Sí, la egoísta? primera vez que me dijiste eso, dije, ¿qué te pasó? Pero sí, fue como, era como una angustia de querer expresar sí, como perdón, perdón, estoy arrepentida, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo por todo lo que te hice pasar, muy desconsiderada, muy egoísta, obviamente la edad, pues, y son las etapas de la vida, pero ya cuando uno cae en cuenta, es muy interesante ver eso, cómo en un segundo nos pasan ese bebé en los brazos y cómo nos cambia la percepción de la vida en un segundo y cómo Totalmente. empezamos a valorar y cómo eh, desde entonces te he pedido perdón muchas veces porque siento que cada vez que te pido perdón, pues mis hijas se van a equivocar menos, mami. Ah, es por eso. Vamos Creí a que de estar- verdad estabas arrepentida. No, pero No, yo no sé. después de un tiempo, pero wow, dura un tiempo cuando de pronto hemos pasado por momentos así y hemos hecho pasar a nuestros padres por momentos tan difíciles a raíz de decisiones que hemos tomado nosotros como hijos. Y sí me costó unos cuantos años sentirme tranquila y en paz y sentir que ya podía descansar con eso de no sentir esta culpa contigo y con mi papá. Fue algo muy fuerte. Sí, y eso nos pasa. A mí también me pasó con mamá. eh, y seguramente ella se acordaría de asuntos que yo ni siquiera me acordaba, pero que a ella la afectaron mucho, ¿no? Yo también. Cuando tú naciste, tuve la misma experiencia. Recuerdo la mecedora, yo ahí contigo en mis brazos, que te estaba alimentando y yo lloraba de felicidad y de gratitud con Dios de pensar ese regalo tan hermoso que es la vida, ¿no? Y que sea parte de uno. Pero también era, ay, todo lo que le hice a mamá y yo también tuve que pedirle perdón por muchas cosas, pero es que hasta que uno viva la experiencia, uno no la entiende, no se puede relacionar con ella, no se puede identificar. Por eso es tan lindo, pero también yo creo que uno entra a un concepto mayor de quién es Dios, de ese Dios amoroso, de ese Dios creador, de ese Dios Padre. Lo ve también a través de unos ojos muy diferentes. Sí, pues yo siento que todo mi despertar, eh, bueno, cuando salí de la depresión sí siento que hice un giro en mi vida, pero fue más que todo como un giro de sentirme en control de mi vida, que podía cambiar mis circunstancias, que podía tomar decisiones diferentes, ya no desde tanto dolor, sino más como desde el amor propio y empecé como a crear toda esta vida que había querido a nivel emocional que estaba tan descontrolada antes, pero cuando tuve a las niñas siento que ahí fue como mi despertar. Eso Mm, me marcó muchísimo y, y me ha parecido muy lindo porque
Claro, cada uno tenemos nuestro despertar diferente, ¿no? Tú tuviste un despertar diferente al que tuvieron tus papás, yo también he tenido un despertar diferente al que tuvieron ustedes, pero en todo este camino nos hemos ido encontrando y al final del día el amor es el amor, ¿no? Si uno le quita Ujú. todas las capas, todos los nombres, todos los layers a lo que estamos hablando o compartiendo, al final del día se queda el amor que uno siente de Dios en el corazón. Y es aceptar a la persona como es, aunque pueda que estés de acuerdo, no estés de acuerdo. Humanamente es tan fácil en su egoísmo enjuiciar, ¿no? Es que esa enseñanza es aprender a caminar en ese amor. n- Uno lo comienza a entender y lo comienza a expresar, pero yo creo que es una vivencia para siempre que uno va aprendiendo y va creciendo, madurando más. Como tú dices, esos layers. Entonces se va quitando y ya no hay esa prevención o ese juicio. Y de todas estas creencias y todo este camino que hemos recorrido, ¿cómo defines nuestra relación en este punto de nuestra vida a nivel espiritual? Pues yo digo que es muy linda, pues hemos tenido nuestros roces, hemos tenido nuestras diferencias de puntos de vista, hemos hablado, a veces no hemos podido seguir hablando, otras veces sí, pero yo creo que en este momento, una, una de las cosas que siempre tu papá y yo tuvimos muy claro en la crianza de ustedes, aunque es más fácil decirlo que hacerlo, pero era que nosotros pudiéramos darles a ustedes el espacio que estaban pidiendo, que necesitaran, y aunque estuviéramos de acuerdo o no estuviéramos de acuerdo, que permitiéramos ese espacio, siempre nosotros pudiendo también de parte de ustedes eh, que nos permitieran dar nuestro punto de vista sin controlar, pero nosotros respetándolos a ustedes y ustedes también respetando que pudiera haber un consejo, una dirección de parte de nosotros. Y yo creo que ya en este momento de nuestra vida hay otro nivel de relación, ¿no? Es una relación eh, en que apreciamos lo que cada una puede aportar para la vida de la otra, en que no hay temor de hablar y que porque no hay temor, porque you have trust, porque puedes confiar en que el otro no te va a juzgar o así, ¿no? Entonces ya yo lo veo como una relación muy linda, por lo menos de parte mía no hay prevención, eh, nada de eso, todo lo contrario. Mami, lo hemos logrado. Sí, lo hemos logrado con mucho amor, mucho respeto. Valoro muchas cosas que tú has logrado en tu vida y la mamá tan maravillosa que eres, amorosa con tus hijas. Pues uno no es que siempre tenga tanta paciencia, ¿no? Pero uno ahí va aprendiendo a manejarlo también aprendiendo, aunque ellas pueden ser muy chiquitas, que ellas también tienen que ser respetadas, o sea, todo lo mismo, ¿no? Vuelve y se repite. Vuelve y se repite. Es así, así es. De todas esas enseñanzas que me diste, ¿cuál es la número uno que sientes que debes reflejada en mí hoy en día? Em, ¿Cuál es la número uno? ¿Puede haber varios número uno? Veo que eres una persona con un corazón compasivo, amoroso por los demás. Veo también que te gusta estar con la gente, ayudar a la gente, pues en lo que tú puedas o en lo que la gente quiera recibir, pero ese es tu corazón. También veo que tú eres una persona muy leal. La lealtad es algo que uno quisiera ver mucho en las personas y yo veo yo creo que eso tú también lo aprendiste a lo largo de tu vida, lo que es la lealtad. Así te aprecio, así te respeto y aunque te vea tropezar o fallar o equivocarte, igual está allí mi amor incondicional por ti. Esa es una lección grande, el amor incondicional.
Mami, de todo lo que has hecho en tu vida, ¿qué es lo que más te trae felicidad? Me trae felicidad de ver gente con vidas restauradas, que eran vidas quebrantadas, matrimonios destruidos, hijos en la droga o en cualquier adicción. Me trae una felicidad no puedo ni describir la felicidad de saber no solo una vida restaurada, sino que ellos también, por lo mismo que han recibido, salen a ayudar a otros, ¿no? Que uno pueda ser un granito allí en medio de la sociedad de una nación que está trayendo en vez de malas noticias, buenas nuevas, buenas noticias, hablando verdad, viviendo una vida de integridad. No quiere decir que uno no, obviamente, tenga imperfecciones, pero dentro de lo que uno quiere vivir no está engañando ni está aparentando. Esa es una felicidad muy grande, es una satisfacción muy grande de poder estar ayudando con tanta necesidad que hay, poder estar ayudando a tantas otras personas y enseñándoles a su vez que ellos también pueden cambiar la sociedad, se puede transformar una cultura para bien. ¿Cómo haces parte de crear esta generación de amor? Si uno lo toma así con una pasión y un amor, como te digo, por ayudar a los demás, pues uno lo cree y así mismo uno se comporta, ya sea con niños o adultos o matrimonios o ancianos, una persona en la calle, con quien sea, de poder ser un agente de amor, pero amor de Dios a través de uno. Y mi vida seguirá siendo así hasta el momento que me toque a mí partir de aquí, de esta tierra. Qué lindo, mami, qué linda tu misión, todo lo que has hecho, lo que estás Gracias. haciendo e inspirando. Estás muy ocupada siempre. Es que siempre hay mucho trabajo que hacer, sea con los muchachos, con estos jóvenes, con los universitarios, con los que sean, y ellos quieren sentarse al lado de uno y oír todos los cuentos y les encanta oír cómo fue que Randy y yo nos conocimos, cómo así, y esto pasó, y esto cómo fue. Les encanta oír cómo eran las cosas en esa época, pero en medio de todas esas historias, pues uno también mostrar que no importa la época, la fidelidad de Dios es igual, el amor de Dios es igual, y que todos tenemos un propósito en la vida, que Él nos ha destinado. Entonces, bueno, tú trabajas con tanta gente, tú también te das cuenta cuánta gente no tiene esa esperanza de vida. Y sin eso, de verdad, uno no sale adelante como es el propósito de Dios para nosotros. Entonces es muy gratificante, así como tú también te sientes muy eh, realizada con la manera en que tú puedes ayudar a los demás. Yo aprendí en medio de mi depresión que parte de estar deprimidos es enfocarnos mucho en nuestras propias necesidades. Y cuando nos Ujú. salimos de la burbujita de lo que nosotros necesitamos y cómo estamos bien y todo gira alrededor de nosotros y nos enfocamos en ayudar, eso me ayudó tanto a salir que fue muy poderoso ese ejercicio de dar en los momentos en que sentía que no tenía nada que dar y como siempre sí tenemos cosas para dar, así sea una Sí, sonrisa, así sea una compañía, así sea una llamada por teléfono, pero, pero el servir nos llena tanto el alma que es muy poderoso ayudar. cada vez que yo puedo darle a alguien algo, aunque sea, como te digo, un poquitico, lo que tú dices, una sonrisa, mira, una sonrisa hace maravillas para un alma que está triste o acongojada y que uno ni siquiera sabe todo lo que tiene por dentro. Como cuando tú estabas pasando esa situación, yo también la pasé de joven, estaba en el colegio y la gente no alcanza a entender, uno mismo no alcanza a entender todo lo que tiene por dentro. Y un acto cariñoso, amoroso de otra persona trae mucha paz para uno y mucha alegría. Y eso es lo que dice Dios, entre más damos, más recibimos. No que uno lo haga por eso, pero lo que tú dices, la gran satisfacción que se siente cuando se puede dar a otra persona
que puede traer bendición para esa vida, ayuda, alegría. Y así mismo aprendemos de los demás. Aunque tú en ese momento que me sentaste ahí en la sala a decirme que ya eras adulta, ¿no? De 11 años y que ya podías tomar tus decisiones, em, en ese momento yo entendí también, bueno, aunque ella es una niña, pero yo también puedo aprender mucho de ella. Entonces uno, it goes both ways, ¿no? Sí, yo te enseño, yo te ayudo, pero tengo que también prestarte atención y oír de ti y poder aprender de ti. Me imagino que te pasa lo mismo con las niñas. Me pasan tantas cosas en este momento con mis hijas de 9 años. Y que son dos cositas tan diferentes, Ay, Dios mío. dos Por eso yo personitas. sigo pidiendo perdón, mami. Únicamente. Aquí ante todos estos testigos que te están oyendo. Ay, no. Ay, mi amor. Me encanta que podamos estar en un momento de la vida de tanto respeto, de poder admirar todo lo que haces, porque durante un momento de mi vida, de pronto de mucha inmadurez, yo quería que fueras como yo y que tuvieras mis mismas creencias y yo quería que tú cambiaras toda tu vida y empezaras a leer todos los libros que yo estaba leyendo y que hicieras todos los cursos que yo estaba haciendo hasta el día que me di cuenta que eras muy feliz. Eso para mí, todo mi proceso de sanación de esta relación, de entender que cada una tenía nuestra individualidad, que cada una tenía nuestras creencias, que al final del día eran las mismas, pero con diferente forma. Para mí fue como el día que me di cuenta que no te tenía que cambiar porque es que tú estabas feliz. Igual nadie Mm, cambia si no quiere cambiar, ¿no? Pero sí. era más el deseo por de pronto, no sé, de haber crecido en un hogar espiritual y que tú te vinieras a este lado como a explorar todo lo que yo estaba explorando, pero después me di cuenta y dije, en esa exploración en la que ella está tan feliz, está tan conectada a Dios, está haciendo cosas tan maravillosas, tiene una comunidad que, que sí, que veo los frutos en las vidas de tantas personas, que es ahí la espiritualidad de aceptarnos a todos con todos los caminos que vamos escogiendo. Creo que eso es parte si todo el mundo en este momento respetara eso, imagínate cómo sería el mundo. Si todo el mundo Mm, respetara la felicidad de los demás. sí, Y ese sí, día sí, que me di sí. cuenta que tú eras tan feliz, que mi papá era feliz, que nunca fueron infelices, que la infeliz era yo tratando de convencerlos por otro camino, dije, ah, no, la que está sufriendo aquí soy yo, ellos siguen felices. Y, y bueno, eso ha sido para mí de verdad otro gran despertar en mi vida, darme cuenta que, que Dios tiene muchas formas, tiene muchos caminos, tiene muchos procesos, ahorita que le enseño a mis hijas, igual he vuelto a muchas de las enseñanzas que tenías tú conmigo cuando chiquitas, a ellas les encanta orar de noche y justo anoche estábamos orando esa oración que tú siempre oraste conmigo por las noches, ¿no? Y Ujú. las oía porque cada una la quería repetir y las oía a ellas diciéndola y decía, qué lindo, o sea, qué lindo poder empezar a tejer todas estas cosas que hemos aprendido en la vida, quedarnos con todo lo bonito y seguirlo compartiendo y seguirlo pasando de generación a generación y que siempre se quede el amor, que siempre se quede el perdón, que siempre se quede el compartir, el servir y en ser muy compasivo con nosotros mismos, más que todo. Sí, Entonces, sí. ay, mami, gracias por este espacio, gracias por abrirte, gracias por contar tantas cosas. Mi intención con este podcast era eso, era a todas las personas que ya tienen un camino espiritual, de ver que siempre hay olas en la vida y hay que aprender a navegarlas con nuestros hijos cuando se salen de estos sueños que nosotros tenemos predeterminados para ellos y cómo acompañarlos. Así que gracias por haberme acompañado en todo ese proceso, por haber sido una luz muy grande en mi vida, esa ancla que siempre me mantuvo
en medio de esa locura y de esa tristeza, siempre te tuve así fuera para llamar a llorar o a que no me colgaras el teléfono, a que me acostaras y me durmieras por teléfono, pero gracias por todos esos momentos y por esta conversación tan bonita, mi mamita. Sin importar la hora de la noche o de la madrugada que fuera la llamada. Pero después también te llamaba con serenatas privadas de Ricardo Arjona. Sí, no, nada menos. ¿Qué tal? El honor. Oh, I love you, my princess. ¿Nos quieres compartir tus redes? ¿Dónde te puede encontrar todas las personas que nos están escuchando? De pronto hay gente que vive en Cali, en Colombia, o que quiera de pronto ir a la iglesia o encontrar tu fundación. Comunife Cali es Facebook, Comunife Cali. Puede ser una palabra o puede ser Comunife, espacio Cali, da lo mismo. Y la página web es www.comunifecali.org. Perfecto, mami. Bueno, gracias por estar aquí, por abrirte. Te quiero mucho y gracias de todo corazón. Gracias por invitarme. Qué honor. Es un regalo muy grande para mí. Gracias. Y de ser la primera. Wow. I love you, princess. I love you, mami. Suscríbete para que sigamos conectados y comparte este podcast con quienes necesiten esta inspiración en sus vidas. La meditación transformó mi vida, por eso mi misión es enseñar esta técnica milenaria para encontrar paz interior. Creé un curso de meditación gratuito llamado Be Connected, con el que vas a poder incorporar esta práctica a tu vida cotidiana y aprenderás a quietar tu mente. Miles de personas alrededor del mundo se han inscrito y para que tú puedas hacerlo también ingresa a mi página web begenerationlove.com y bajo recursos gratuitos vas a ver Be Connected. También podrás encontrar el enlace en la descripción de este podcast. Espero haberte inspirado a vivir la espiritualidad moderna y a ser una generación de amor. Be Generation Love es producido en Miami por Rodrigo Sardi, editado por Victoria Castaño y dirección y guión quien les habla, Sara Macmillan. Recuerda suscribirte y nos escuchamos en un nuevo episodio.